Queremos saludar a los hermanos que nos están visitando. Que el Señor les bendiga. ¿Usted se llama? Danilo. Danilo, un gran saludo. ¿Usted? Danilo también. Saludo. Espero que el Señor les bendiga a todos ustedes y que sea un bonito día el estar acá en este lugar el día de hoy. Queremos, hermanos, invitarles a tomar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, y vamos a estar leyendo versículos 12 y 13. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Josué, ¿quién va a tener la Marquito? Ok, los demás bajen. Ok. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a orar. Voy a pedirle a Michael que tenga un momento de oración. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor. Queremos hablar hoy sobre Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y el título del sermón es La dimensión desconocida del perdón. Y de eso queremos hablar en esta tarde. O sea, básicamente queremos exponer el hecho de que el perdón es básico en la vida cristiana, alcanza una magnitud en ocasiones desconocida para las personas y una de las cosas que se necesita en la vida cristiana para poder sobrevivir, para poder estar creciendo y madurando en el Evangelio, es entender y comprender las dimensiones del perdón. El perdón es algo que Dios nos ha dado su ejemplo y hoy queremos hablar sobre eso. Es interesante porque cuando uno está estudiando la Biblia y se enfrenta a la palabra perdón en la Biblia, la palabra perdón en la Biblia se traduce como desatar, dejar suelto o liberar. Esa es la experiencia. Por ejemplo, en Lucas 6:37 dice, perdonad y serán perdonados. Así como dice. En otras palabras podría decir, liberen y serán liberados. Y es interesante porque muchas veces cuando pensamos en el perdón, no nos damos cuenta que el perdón es algo que si es ausente en nuestra vida, nos mantiene atados, nos mantiene presos, nos mantiene inclusive preocupados, tristes y nos mantiene ligados a una experiencia que puede ser del pasado, que puede ser de cualquier época de nuestra vida, pero que para nosotros es todos los días una realidad y tiene presencia todos los días en nosotros. Y eso es muy triste,
Eso es muy triste. Quizás alguien podría decir, pero pastor, usted no sabe lo que yo he pasado, lo que me hicieron, lo que he sufrido. Ustedes no saben cómo me ha ido a mí en la vida. Pero para poder entender la dimensión desconocida del perdón, tenemos que saber que el perdón también es renunciar. Cuando nosotros perdonamos, estamos haciéndolo sobre la base del beneficio que puede traer a nuestra vida y a la vida de la persona que es perdonada. En un punto, el perdón es una invitación a una renuncia, a renunciar a cobrar cuentas, a renunciar a, una palabra un poco fuerte, a la venganza. El perdón es una renuncia al derecho de odiar a otros que nos han herido. Y hay una realidad en esto, o sea, cuando una persona es motivada bíblicamente a perdonar, la Biblia no le resta ninguna, no le resta ningún detalle a la ofensa. O sea, la ofensa es terrible, siempre, y siempre es dolorosa, y siempre hace huella y marcas. Pero el hecho de perdonar nos hace superiores, porque perdonar nos hace más parecido a Jesús. Dios no permite que usted tenga rencor por una ofensa grande. Recuerde que al perdonar, usted está siendo liberado. Y uno de los propósitos que hoy yo persigo con este sermón es que seamos invitados a perdonar y se produzca una liberación interior en nosotros. Una liberación y un descanso, ¿verdad? Un descanso. Miren, quizá usted puede decir, bueno, pero para ti ha sido muy fácil, pastor, porque naciste en una familia cristiana, o tú has sido cristiano toda tu vida, tus hijos son cristianos. Bueno, te voy a decir algo. Yo, como soy cubano, viví en un sistema donde precisamente por ser cristiano era bastante difícil, era bastante contraproducente. O sea, si la disposición de mi corazón, si no hubiera aprendido de parte del Señor a perdonar, no hubiera podido ser pastor, no hubiera podido ser cristiano, no hubiera podido ser persona. Porque ser pastor, ser cristiano, en un sistema donde es totalmente ateo, donde no se permite o donde no se ve bien el hecho de amar a Dios, donde incluso las personas que aman a Dios se le llaman fundamentalistas o se le tildan de poco amables. Si no fuera por la palabra de Dios y por lo que se aprende en la Biblia, todavía estuviera atado. Hace 8 años salí de ese lugar, solo 8 años yo tengo en este país, pero yo perdoné totalmente mi pasado. Si no, ¿cómo pudiera impulsar a mis hijos en el presente? Los hubiera cargado con rencores, los hubiera cargado con dolores propios de mi juventud. Usted puede venir aquí a la iglesia americana en la mañana y usted le puede preguntar a cualquier joven aquí qué ha hecho en su juventud. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuándo aprendiste a manejar? 14, yo a los 40. y puede parecer una cosa bastante... Pero ¿cómo a los 40? ¿Dónde tú estabas? Bueno, de eso se trata. De eso se trata. No había carro, no había posibilidad de hacerlo. Y así sucesivamente. Entonces, una invitación al perdón bíblico es una invitación a unirte con Jesús, a reconciliarte con Dios y a soltar y a descansar en la palabra del Señor.
Lo primero que quiero ver en esta tarde es qué no es el perdón. Porque cuando hablamos de perdón hay mucha gente que tiene una idea de lo que es y lo que no es el perdón. El perdón no es un asunto de emociones. O sea, no tenemos que esperar que una persona nos sea simpática para perdonarlo. Acá la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, soportando unos a los otros. Y fíjense, el término en griego es un término bastante fuerte. Soportándonos. ¿Qué significa? ¿Usted sabe lo que es un soporte? O sea, usted tiene aquí una estructura y se supone que la estructura sobreviva con el diseño que tiene. Pero la estructura está cayendo. El soporte es algo que usted pone para que la estructura sobreviva y ese soporte va a compartir la carga que esa estructura tiene. Soportándonos unos a los otros, nos dice en el idioma griego que la situación no es fácil, pero el perdón es necesario y no necesitamos que la persona nos sea simpática, no necesitamos poder hacer una amistad con el ofensor para perdonarle. El perdón es algo que Dios nos permite hacer desde nuestra vida. Lo segundo que no es el perdón es no excusar. O sea, el perdón no es excusar a la gente. La gente hace cosas que duelen. Y perdonar no significa que yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero elijo que lo que están haciendo no dañe mi vida, ni siga dañando a los que vienen después de mí. Yo estaba leyendo esta semana algo que pasó en Suecia, que le llaman el síndrome de Estocolmo. ¿Saben lo que es el síndrome de Estocolmo? Sucedió que unas personas tomaron unos rehenes en el banco y las personas fueron amables con esos rehenes. Las personas no agredieron a esos rehenes, pero ellos estaban allí presos en contra de su voluntad. Pero pasado un rato, pasado un tiempo, las personas que estaban allí presas comenzaron a simpatizar con los secuestradores. Inclusive comenzaron a reaccionar contra la policía, contra la gente que los quería liberar. Bueno, muchas veces pasa eso y no es excusar la solución que estamos buscando para poder perdonar. No significa que yo apruebe lo que la persona hizo, no significa que yo esté de acuerdo con el ofensor. El perdón significa que elijo no ser dañado, elijo que no me dañe la situación. Lo otro que no es el perdón es olvidar. Mucha gente piensa que si tú no olvidas, no has perdonado. Bueno, realmente hay heridas que uno lleva toda su vida, pero eso no significa que uno no las ha perdonado. Significa que ocurrieron, significa que pasaron, pero significan que ya no duelen, porque Dios ha ayudado a perdonar. El verdadero perdón restaura los daños ocasionados, como en el caso del publicano. Ese es el verdadero perdón. Un perdón que lleva a una restauración. Y quizás usted en esta tarde está mirando esto y dice, ¿por qué el pastor predica esto? Bueno, esto es el Evangelio. Esto es parte del Evangelio. El Evangelio se trata de que Jesús perdonó a aquellos que no merecían ser perdonados. El Evangelio se trata de Jesús yendo a la cruz por personas que deberían estar en la cruz, personas que deberían ser condenadas, y Él tomó su lugar. Y quizá uno en este momento estará pensando, pero ¿qué de importancia tiene eso? Miren, aquí en la iglesia estudiamos mucha teología, estudiamos mucho de la Biblia,
Y es muy interesante todo lo que aprendemos. Pero es simplemente aprendizaje. El perdón se trata de practicar lo aprendido. Por eso nos lleva la enseñanza esta tarde. Y quiero que Marquito me ponga ahí la enseñanza. La enseñanza es esta. La iglesia no puede sobrevivir sin la experiencia del perdón. Ahí es donde está el asunto. El problema es que como cristiano no puedo madurar, crecer y sobrevivir si todavía no perdono. Cuando Pablo dice que el Espíritu Santo nos está llevando y nos está haciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, lo que nos está diciendo es que está incorporando en nosotros también la experiencia y la capacidad de poder perdonar. Y yo quiero que pienses en un momento en esa palabra, la iglesia. Porque cada vez que usamos esa palabra a nuestra mente, nos viene una idea muchas veces equivocada. Pensamos que la iglesia es el edificio, que la iglesia es el local, la iglesia somos nosotros. No podemos sobrevivir como cristianos si no perdonamos. Y esa es una realidad. Si todavía hay cosas en tu vida y en mi vida que no hemos perdonado, tenemos que ponerlas en manos de Dios. ¿Por qué? Vamos a ir a la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice ampliamente y muy claro. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense a qué estatura está el llamamiento y la invitación a perdonar. Es algo altísimo. Quizá usted diga, no, yo la verdad, hay cosas que, hermanos, de la manera en que Cristo nos perdonó, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó a nosotros? Porque alguno acá se puede a lo mejor sentir una gran persona y puede decir, yo soy tan bueno, he tenido una adolescencia tan buena, he estado tan bien en la vida, que Cristo no ha pasado ningún trabajo conmigo. Te puedo decir algo, se necesita mucho, mucho, mucho de Cristo para amarte, si piensas de esa manera. Esa es la verdad. O sea, la verdad es que la Biblia declara que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y lo dice Isaías 53, y Dios, Jehová Dios, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que alguno ha sido ofendido, seguro, pero también hemos ofendido. Al primero que hemos ofendido es a Dios. Y Dios nos ha perdonado de una manera gloriosa. Dios nos ha perdonado y nos ha dado todas las cosas. Fíjense que una de las cosas hermosas del perdón de Dios es que el perdón de Dios no solamente trae la restauración, sino que además es un perdón que deposita en nosotros toda la confianza. Dios sabe quién es cada uno de nosotros y nos sabe desde dentro del corazón. Y cada vez que le pedimos perdón, nos perdona y nos restaura y nos pone en un lugar de bendición. ¿Somos capaces nosotros de hacer eso? Muchas veces decimos, perdono, pero no olvido. Perdono, pero no te tengo confianza. Perdono, pero no quiero saber de ti. ¿Es eso realmente un perdón? Quiero que fijemos esta enseñanza. Ve atrás, quiero que fijemos esta enseñanza. ¿Por qué? Porque si te vas hoy de este lugar, y los hermanos que nos visitan y los que hoy están acá, si alguien les pregunta qué aprendieron en la iglesia, quiero que puedan compartir algo y digan esto: si no aprendemos a perdonar, no sobreviviremos como cristianos. La iglesia no puede sobrevivir sin la experiencia del perdón. Y esa es una realidad.
Ahora, en esta tarde, lo que vamos a estudiar basado en esto, tenemos que hacer 3 consideraciones. Tenemos que considerar 3 cosas acerca del perdón. La primera, el perdón, ¿qué cosa es? Es un ejercicio de la gracia de Dios. Fíjense acá, vamos a ir a la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mire qué interesante. Dice, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero entonces después ya se pone un poco más difícil. Dice, sopórtense los unos a los otros. Y cuando tengan queja, de la manera en que Cristo los perdonó, perdónense. Aquí no dice, haz un examen a la persona que es ofensora. Aquí no dice, vamos a considerar qué tipo de persona es para ver si lo podemos perdonar. No, aquí dice, usa la gracia de Dios de la misma manera que Dios ha usado la gracia contigo. Porque al final del día, el ejercicio de la gracia de Dios sobre nosotros es el perdón. Y cuando nosotros perdonamos, estamos extendiendo el beneficio de la gracia de Dios sobre otras personas. ¿Y qué es la gracia de Dios? Según la Biblia, la gracia de Dios es el favor inmerecido, es un regalo de Dios. Dice, no necesitas subir al cielo para saber si Dios te ha perdonado. Mira tu corazón y observa si puedes perdonar a otro. Si tú puedes perdonar a otro, has sido perdonado. Si tú tienes la voluntad y el deseo de perdonar cosas que han sucedido en tu vida en otro momento y que todavía te dañan, entonces tú has sido perdonado. Muchas veces yo estoy en medio de una situación matrimonial y le digo a una persona, no, la Biblia dice tal cosa, pero la persona no reacciona. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo no está en esa vida. La persona nunca ha obedecido la palabra de Dios. No puede resolver el problema matrimonial con la Biblia. Yo cuando joven estuve en un lugar y vino una hermana y me dijo, te voy a traer a mi esposo para que tú hables con él y le diga todo lo que la Biblia dice. Bueno, y me lo trajo y se sentó ahí y terminamos de hablar y me dijo, te invito a tomar una cerveza. Y dije, bueno, no entendió nada de lo que acabo de decir. No entendió nada. ¿Por qué? Porque no se trata de aprendizaje, no se trata de charla, no se trata de ánimo, se trata de espiritualidad. Se trata de la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. El perdón es un ejercicio de la gracia de Dios. El perdón es lo que una persona le concede a otro. Los que necesitan, ahí está, los que necesitan ser perdonados no necesariamente merecen el perdón. Nosotros en ninguna manera merecemos el perdón. Nosotros les mostramos gracia a los demás porque hemos recibido gracia de parte de Dios. La misma naturaleza pecaminosa que causó la ofensa es la naturaleza con la que luchamos nosotros en nuestro corazón. Miren, muchas veces vamos por la vida y nos fatigamos porque vamos cargados de muchas maletas y de agendas no resueltas. Hay muchas experiencias que nunca han concluido en nuestra vida, que permanecen una y otra vez en nuestra mente, en nuestro oído y en nuestro corazón, afligiéndonos y atormentándonos como el primer día. Pero te voy a decir algo. Jesús se atrevió a ir a la cruz y a perdonar por tu vida y por la mía. Atrévete tú a perdonar. Atrévete a usar la gracia de Dios y perdona de la misma manera que Jesús
nos ha perdonado. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que ¿qué cosa es? El vínculo perfecto. Amados hermanos, muchas veces el perdón es algo desconocido. Muchas veces el perdón es algo poco practicado. Muchas veces nos hacen un examen y nos preguntan, dime algo de Dios. No, Dios es eterno. Dime el Evangelio, Cristo murió en la cruz. Dime a cuántos has perdonado. ¿Por qué razón? Porque tenemos esto. Nos gusta más que nos perdonen que perdonar. Nos gusta más recibir que dar. Nos gusta más que nos digan algo bonito que hablar algo bonito. Y es así, es propio de la naturaleza humana nuestra. Pero esa naturaleza humana tiene que ser puesta en las manos del Señor. Y cuando es puesta en las manos del Señor, el Señor, ¿qué hace? Nos perdona y nos desata y nos da libertad. ¿Recuerdan ustedes la palabra perdón, lo que significa en la Biblia, que lo vimos al principio? Soltar. ¿Qué más? Liberar. Todos aquellos que han perdonado, se han liberado, están sueltos, caminan ligeramente hacia la presencia de Dios, porque nada los ata, nada los vuelve atrás, nada los aflige, porque todas sus necesidades están puestas en las manos de Dios. Hay una segunda cosa que queremos considerar. El modelo para perdonar es el sacrificio de Cristo. Porque quizá usted pueda decir, no, pero pastor, tú hablas de esa manera porque a ti no te han hecho las cosas que me han hecho a mí. Bueno, tenemos un modelo. Creo que la peor situación que ha visto la humanidad es el sacrificio de Jesús. La muerte del inocente por el culpable. El modelo que Jesús nos dio es el modelo de la cruz. A la cruz fue intencionalmente. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga la voluntad tuya y no la mía. Cuando Jesús fue a la cruz, lo hizo con toda la intención. Terminó diciendo, consumado es. Así que perdonar debe hacerse con toda intención, es un proceso, no es algo accidental. Para poder perdonar tenemos que tomar la decisión, tenemos que comprometernos en el proceso y tenemos que dar espacio a que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas. Porque aquí es donde viene el otro asunto, y es el asunto que Colosenses capítulo 3 nos dice en el versículo 15. Dice la palabra, y la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren, sin la presencia del Espíritu Santo, la paz de Dios no gobierna los corazones. El llamamiento es la elección de Dios. Es elección por gracia. Es traerte a la comunión sin merecerlo. La paz de Dios que gobierna el corazón significa que la persona que está a punto de perdonar es una persona que tiene una comunión muy hermosa con el Espíritu Santo de Dios, el cual va a hacer que tú puedas perdonar. Este no es un asunto fácil. Este no es un asunto sencillo. Esto no es algo que se da accidentalmente. Perdonar es algo que en el Evangelio es medular. Si Dios nos hubiera pagado
con lo que nosotros merecíamos, ¿qué hubiera pasado en nuestras vidas? Hubiéramos sido condenados y hubiéramos muerto. Si en vez de Cristo usar la gracia de Dios para traernos vida, hubiera dicho, les voy a dar el pago de lo que merecen. Fíjense, no les voy a dar más ni menos, les voy a dar lo que merecen. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Pero el Evangelio se trata de eso, de Dios dando lo que no merecemos. Y eso es la gracia de Dios. Y el modelo perfecto es el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque nosotros no merecíamos que Jesús tomara la cruz por nosotros. Nosotros no merecíamos tener a Jesús en la cruz. Nosotros deberíamos haber ido a la cruz. Pero entonces Dios determinó desde antes de la fundación del mundo llevar a Jesús a la cruz para que Él muriera por su pueblo, para que Él muriera por los elegidos, muriera por los salvos, muriera por aquellos que le aman y de esa manera, a través de la muerte, traer vida. Cuando pienses en el perdón, recuerda que a quien más beneficia es a ti mismo. Porque quien se está liberando eres tú. Les voy a contar una experiencia propia. ¿Viste que hay gente que tú las ves y no te caen bien? ¿O nada más me pasa eso a mí? Dice un hermano, la primera vez que te vi con el bigote y con... Gracias, mi hermano. Con el bigote y con la... Dije, oh, este pastor que llegó ahí, esto es una fenómeno. Pesadísimo, qué mal me cae. Horrible. Perdón. Y me dice, no, la primera vez que te vi aquello fue extremadamente traumático para mí. O sea, yo te vi ahí y desde el principio me caíste mal. Después te fui tratando y vi que las cosas son diferentes. Bueno, lo que pasa es que muchas veces nosotros, y creo que casi siempre, reaccionamos y nos guiamos por lo externo, por lo que se ve. Y muchas veces lo externo y lo que se ve es lo que hace que yo haga algo a favor o algo en contra. Pero cuando nosotros estamos inmersos en esta realidad del perdón y yo entiendo que me beneficia a mí y que es algo de vida o muerte, que no puedo sobrevivir como cristiano si no me libero, si no descanso, si no pongo esas experiencias en las manos de Dios, entonces tengo que pensar que yo solo no puedo perdonar. Porque la manera en que yo voy a perdonar es injusta. Yo me voy a guiar por los acontecimientos que me rodean. Yo voy a decir, este merece el perdón y aquel no. Este merece ser perdonado y aquel no merece ser perdonado. Pero si el Espíritu de Dios trabaja en mi vida, si el Espíritu Santo de Dios obra en mi corazón y el Espíritu Santo me guía a la experiencia del perdón, yo voy a perdonar a los demás independientemente la actitud que ellos tengan. No importa si la vida de la persona continúa haciéndole mal, usted lo ha perdonado. Yo le dije a esta persona que me dijo lo del bigote, la primera vez que te vi, sabía que te había caído mal, pero desde ese día te perdoné. Pensé, no voy a convertirme en un enemigo para él. No, porque cuando tú eliges no convertirte en un enemigo para alguien, cuando tú dejas que sea el Espíritu Santo quien te guíe en las relaciones interpersonales, el Espíritu Santo lo que va a hacer en tu vida son dos cosas. Una, revelarte la palabra, o sea, hablarte de la palabra, instruirte en la palabra, iluminarte en la palabra. Y lo segundo, conformarte a la imagen de Cristo.
El Espíritu Santo lo que va a hacer es cambiar tu corazón y el mío para que nosotros podamos perdonar a los demás. Muchas veces pensamos que las personas necesitan cambiar para ser perdonadas. No necesitan cambiar para ser perdonadas. Usted necesita perdonarlo, porque usted necesita estar liberado de esa situación. Y lo tercero y último que quiero considerar es que el perdón, en su más pura realidad, es cancelar una deuda y echar mano de la libertad cristiana. Cuando nosotros entendemos perfectamente el perdón y lo podemos dar y podemos usarlo para la gloria de Dios, nos damos cuenta que ese perdón es una cancelación de deuda. O sea, cuando yo perdono a una persona y me libero y libero a esa persona de la situación conmigo, el perdón cambia la naturaleza de nuestra relación. Cuando yo entiendo que la Biblia dice que perdonar es cancelar una deuda, como dice aquí capítulo 3, versículo 16. Fíjense, si usted analiza el versículo 15 y el versículo 16, usted se va a dar cuenta que en el corazón de un cristiano solo puede haber dos cosas habitando. Uno, la paz de Dios, y otro, la palabra de Cristo. Fíjense que en el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortándonos unos a otros, para cantar con gracia en vuestros corazones al Señor y con sabiduría, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Miren, cuando el perdón cancela la deuda que hay en mi corazón, entonces hay espacio. Entonces se produce espacio para que la paz de Dios esté en mi vida. Lastimosamente, en mi vida cristiana he conocido a más de una persona que siendo cristiano no siente paz en su corazón. No hay paz de Dios en su corazón. ¿Por qué razón? Porque todavía alberga en su vida las situaciones pasadas. Una de las cosas que yo me cuidé con mis hijos cuando salimos de nuestro país y vinimos para acá, con tantas cosas que pasaron, tantos cambios que tuvimos, es que esas cosas no quedaran como experiencias en su corazón. Y fue difícil, fue difícil. La manera en que abordamos ese asunto fue sentarnos y hablarle a nuestros hijos de todo lo que Dios iba haciendo según Dios nos iba liberando, para que ellos entendieran el por qué estaban pasando esas cosas. De pronto estábamos en una iglesia, salimos para este país, de pronto no había trabajo, no había casa, no había nada, y ellos se preguntaban: ¿qué pasa, papá? Bueno, Dios nos ha traído a trabajar con gente de muchas naciones, ahora nos va a preparar, Dios ahora nos va a proveer, y empezamos a poner a Dios en el asunto. Y pudimos ver que mientras más se llenaba el corazón de mis hijos de Dios, menos espacio había para amarguras y resentimientos. Pero muchas veces nos llenamos solo al nivel de la mente y muchas veces ese conocimiento no baja a nuestro corazón y no lo aplicamos porque el corazón está lleno de cosas que no le agradan a Dios. Y es necesario que de una vez el Espíritu Santo de Dios borre, quite todo eso. Es necesario que entendamos que el Evangelio se trata de perdonar. Es necesario que entendamos que el Evangelio se trata de comenzar de nuevo. Que el Evangelio además está basado en el hecho de que Cristo nos perdonó a nosotros sin merecerlo. Y que eso para nosotros es una máxima. A partir de ese momento tenemos que perdonar a los demás de la misma manera. Porque cuando eso suceda, en nuestro corazón entonces va a haber espacio para estas dos cosas
que nos enseña Colosenses. La primera está en el versículo 14 y la segunda en el versículo 15. La primera dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Y dice el versículo 15, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y lo otro, la palabra de Cristo more en abundancia. Amados hermanos, es necesario que como cristianos entendamos que el evangelio se trata del perdón. Quiero concluir diciendo o leyendo estas palabras. Dios desea que practiquemos el carácter que Él está formando en nosotros. Cuando no perdonamos, lo que está sucediendo en nuestro interior es que decimos que somos superiores a Dios y que la ofensa cometida es mayor a las que ofenden a Dios. Practica el perdón y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Amados hermanos, qué lindo cuando el corazón está completamente entregado en las manos de Jesús. La enseñanza de esta tarde fue: la iglesia no puede sobrevivir sin la experiencia del perdón. ¿Por qué razón? Porque el perdón es liberación. El perdón es cancelación de deuda. Y el perdón es algo que hemos recibido de Dios. En la vida cristiana necesitamos mucho del perdón. ¿Sabes por qué? Porque como cristianos vivimos en un mundo girando al contrario totalmente. Todos giran a la derecha y nosotros giramos a la izquierda. Todos dicen, ven a la actividad del trabajo que nos vamos a tomar no sé cuántas botellas de ron y va a haber no sé cuántos whisky y va a haber no sé cuántas cosas, y a los jóvenes les van a decir, mira, estas sustancias son para que te concentres más, para que tengas mejores pruebas, para que salgas mejor en los exámenes. Y todo eso como cristianos, los jóvenes lo van a rechazar. Los cristianos van a ir en contra de todo eso. Y eso muchas veces va a traer como consecuencia que nos van a lastimar o inclusive lastimaremos a alguien. Pero necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos el perdón. Necesitamos saber que de la manera en que Jesús nos ha perdonado, usted debe perdonar también. Quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que necesitaste perdonar a alguien? ¿Alguien puede levantar su mano? ¿Alguien tuvo necesidad de perdonar a alguien esta semana? ¿Algo le hicieron que le dolió y tuvo que perdonarlo? Dice Gloria, ya yo perdoné a Arturo esta semana. Sí. Bueno, la verdad es esa, hermano. El perdón es algo que no se puede agotar en nuestras vidas. Es algo que tiene que estar presente, es algo que tenemos que estar buscando y es algo que tenemos que estar dando continuamente. Porque no hay excusa para no perdonar. Hemos sido perdonados. Y cuando Cristo nos perdonó totalmente. No perdonó la mitad de nuestra vida, ni perdonó solo lo pasado. No, también Cristo ha perdonado los pecados futuros. Así que aprendamos de Él y perdonemos. Solo así la iglesia, los cristianos, sobrevivirán en un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque hablando del perdón, a nuestra mente vienen imágenes y situaciones que vivimos todos los días. Señor, te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a poder perdonar, para poder ser liberados y descansar, y para que la paz tuya abunde en nosotros y también tu palabra.
Señor, queremos estar llenos de tu presencia. Queremos que nuestra vida sea vaciada de las cosas que no te agradan y queremos ser llenados con tu palabra y tu paz. Ayúdanos a ser ejemplos tuyos donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.